Esto nos da pie para entender y poder criticar las cifras de la contabilidad nacional. Las cifras de la contabilidad nacional tienen un problema gravísimo, y es que en las llamadas cifras de renta nacional o Producto Interior Bruto, a pesar de su nombre bruto, son cifras no brutas. El Producto Interior Bruto, que son las cifras que utiliza la contabilidad nacional, los políticos y los economistas para ver qué pasa en el país, solo integra la etapa final del consumo, esa de 100 unidades, y una parte muy pequeña de las etapas de arriba, lo que llaman los bienes de capital que llegan al usuario final. Es importantísimo lo que les estoy diciendo. Lo que les estoy diciendo es que las cifras de la contabilidad nacional, como el concepto de renta nacional o Producto Interior Bruto, dejan fuera de su cómputo la parte más importante del esfuerzo productivo de la nación, que es el dedicado en las etapas previas del proceso productivo. ¿Y por qué es así? Esto es una excrecencia, es una forma elegante académica de decir, una cagada excrecencia de la teoría económica keynesiana, que se empeña en exagerar la importancia del consumo. Para que se haga una idea, en las cifras del PIB el consumo viene a ser el 70%, es decir, el sector más importante. Por eso el consumo es esencial. De ahí que los economistas keynesianos y en general los macroeconomistas consideren que cuando las cosas van mal lo que hay que hacer es fomentar el consumo. Gravísimo error, porque ya sabemos que la inmensa mayoría de todos nosotros, del esfuerzo productivo, de las empresas, etcétera, no se encuentra en el consumo, sino que se encuentra en las etapas previas al consumo que no están computadas en las cifras de la contabilidad nacional. Otro argumento que dan para actuar de esta manera es que dicen que tratan con esta forma de evitar la doble contabilización, es decir, evitar que si en una etapa se ha producido un bien de capital que luego se incorpora en última instancia en el bien de consumo, si se sumaran la renta de todas las etapas se estarían añadiendo de manera sucesiva, de forma duplicada, valores que no corresponden. Es decir, utilizan un argumento de valor añadido. Dicen, solamente hay que tener en cuenta el valor añadido en el PIB porque si no se estarían duplicando o exagerando el importe de la renta. Pero este argumento tampoco nos vale, porque fíjense, el carburador que se produce en la tercera etapa, suponiendo que la empresa de carburadores está en la tercera etapa, este año es un carburador, si está en la tercera etapa en nuestro ejemplo, que solo se incorporará en un camión Pegaso que se venderá dentro de 2 años, suponiendo que el número de etapas son 5 etapas anuales y que el carburador está en la tercera etapa. Esta empresa que produce carburadores, los carburadores que se producen este año solo se terminarán incorporando en un bien de consumo dentro de 2 años. Bien, y el camión Pegaso que se vende este año lleva sin duda alguna un carburador, pero no es el mismo que el que se ha producido este año. El camión Pegaso este año, claro que en el valor del camión Pegaso está todo, las ruedas y el carburador y todo, pero no es el mismo que el carburador que se produce este año, que terminará en un camión Pegaso de dentro de 2. ¿Se dan cuenta? Luego, no vale el argumento de valor añadido. Las cifras de la contabilidad nacional son engañosas. De un plumazo eliminan la mayor parte del esfuerzo humano empresarial de trabajadores del país. Solo se concentran y exageran indebidamente la importancia del consumo final y también de los bienes de capital que llegan al usuario final. Ayer, en la tesis doctoral, el doctorando Jordi Frank Varella ponía el símil de que es como un iceberg, del que solo te fijas la punta del iceberg, que es la que está por encima del nivel del mar, y dices, eso es el consumo. Sí, pero el proceso social de producción es muchísimo más grande, y 4/5 partes están debajo del agua y no se ven. Eso corresponde a las diferentes etapas más alejadas del consumo, y que son las que dan trabajo a la mayor parte de los trabajadores y de los empresarios. Y donde se producen las grandes expansiones en la época de la burbuja y las grandes contracciones que generan el desempleo masivo en la época de la contracción. Y la prueba está en que España ha cerrado el año 2009 con una caída del PIB del 3,5%. Y sin embargo, oiga, ¿cómo puede ser eso? ¿Saben ustedes cuánto está cayendo la facturación de las empresas industriales de las etapas alejadas del consumo? ¿A cuánto han caído? El 30%, no el 3,6%, 10 veces más. Si se hubiera contraído la economía solo un 3,6%, ¿creen ustedes que habría crecido el paro a casi 5 millones de desempleados? Es que todos esos desempleados están en las etapas alejadas del consumo, cuyos
resultados no computan en las cifras de la contabilidad nacional. Luego es vital, si queremos tener unos instrumentos de contabilidad nacional que nos permitan analizar lo que de verdad pasa a lo largo del ciclo, que se sustituyan los conceptos keynesianos hasta ahora tradicionales por otros que den entrada a todas las etapas del proceso productivo.